Muy buenos días. Desde la Asociación GPS, Gente para Servir, les damos la bienvenida a nuestro devocional Tu Palabra para encontrar el camino para el día de hoy, 11 de mayo del año 2022. La lectura que nos invitan a estudiar para el día de hoy son los versículos de la Biblia, de Primera de Reyes, capítulo 1. Allí vemos cómo Adonías, uno de los hijos del rey David, intenta usurpar el trono y en respuesta a ello, cómo David proclama a Salomón como rey. También tenemos 2 Samuel 23, del 1 al 7, que nos lleva a conocer las últimas palabras de David. Y finalmente la lectura de Primera de Reyes 2, del 1 al 12, en donde vamos a conocer el mandato de David a Salomón y la muerte propiamente dicha del rey David. En nuestros anteriores devocionales estudiamos el libro de los Salmos y aprendimos que muchos de ellos se atribuye su autoría al rey David, quien dejó allí plasmado cómo era su relación con Dios, con nuestro Padre. Era una relación cercana y estrecha, que a pesar de su condición humana, de sus debilidades y de sus pecados, David siempre buscó estar en la presencia de nuestro Padre y de contar con su bendición, con su instrucción, con su respaldo, incluso con su disciplina y su corrección. Busco agradarlo con alabanza y con devoción. Diversos temas que se convierten en enseñanzas para nuestra vida que nos llevan a profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Claramente las acciones del rey David tenían consecuencias, entre ellas situaciones domésticas como las que a diario nosotros mismos vivimos en nuestros hogares. Y es en los Salmos donde también encontramos cómo esa relación estrecha derivó en un diálogo permanente con nuestro Padre, como conviene, así como lo hizo David, cultivar esa comunicación cercana. Se trata de una relación con nuestro Creador. Vamos a leer el día de hoy para el estudio la primera porción que mencionamos, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 1, cuando Adonías intenta usurpar el trono del rey David. Dice la Biblia: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era muy hermoso, de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Aquí quiero hacer un paréntesis para indicar que nos muestra algo del carácter de David, y era que David, a pesar de su liderazgo ante el pueblo, de esa actitud guerrera, valiente frente a los enemigos, tal vez tenía descuidados esos asuntos domésticos, porque dice que incluso pareciera que nunca le hubiese llamado la atención a su hijo, a Adonías. Y, y este vacío de disciplina, de carácter, causó que en aquel momento, cuando Absalón vio tal vez en último momento a su padre, decidió tomar la posición de su padre como rey de Israel, sin respetar su voluntad. Y muchas personas tomaron partido, se concertaron con él en secreto, haciendo cosas que no le agradarían al rey David, que simplemente los llevaba incluso a cometer delitos. Pero podría decir, así es nuestro corazón. Muchas veces nos interesamos más
por nuestros parecer, por nuestros planes personales y particulares. Sigue la Biblia. Y matando a Adonías ovejas y vacas, animales gordos, junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaya, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro rey? Ven pues ahora y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac, sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿Qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién ha de sentarse en el trono de mi señor, el rey, después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. Y dieron aviso al rey diciendo: He aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán: Rey, señor mío, has dicho: Tú, Adonías, reinarás después de mí, y él se sentará en mi trono, porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Y he aquí, están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: Viva el rey Adonías. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaya, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién habría de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él? Miremos por favor cómo la actitud de Betsabé y del sacerdote eh, y del profeta están dirigidos a acudir a la autoridad, a la legal autoridad, sin entrar ellos en confrontaciones innecesarias o llevar el asunto a una discusión en la que no les correspondía a ellos. Y llevan tal cual la situación ante el rey para que sea él a quien le corresponde disolver esta situación confusa. ¿Y cuál es la respuesta del rey David? De inmediato hace que se proclame a su hijo Salomón como rey. Dice nuevamente la Biblia a partir del versículo 28. Entonces el rey David respondió y dijo: Llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: Viva mi señor el rey David para siempre. Luego el rey David llama al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaya, hijo de Joiada, y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo:
tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gijón, y allí lo ungirás el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaia, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y así lo hicieron. Sadoc, el profeta Natán y Benaia bajaron acompañados de los cereteos y de los peleteos y ungieron a Salomón como rey de Israel y de Judá. Más adelante, en el capítulo 2 del primer libro de Reyes, encontramos las palabras de el rey David, de las cuales he sustraído el versículo clave para el día de hoy. Dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Es decir, que el rey David, como cualquier humano, en algún momento moriría. Y ya veía cerca ese final. Y la consigna para su hijo es, esfuérzate y sé hombre. Es muy corto su discurso, pero es muy contundente y muy claro. Esfuérzate y sé hombre. Y ante muchas situaciones de dificultad o ante muchas situaciones que afrontamos o que es necesario ir a ellas, esa debe ser nuestra actitud. Esfuérzate y sé hombre. Dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Este es el mensaje final de un padre a su hijo, de David a Salomón. Sus últimas instrucciones van de la mano con el deseo de aferrarse a una promesa que le hizo Dios a David. Ahí mismo, en el mismo libro de Reyes, en el capítulo 2, en el versículo 4, ahí está la promesa. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás faltarán a ti, varón, en el trono de Israel. Cuando estudiamos esta porción, encontramos que no se queda solamente allí en el libro de Reyes, sino que hay varios lugares en la Biblia en los que encontramos este mismo mensaje. Miremos que este es el mensaje final, al final de su vida, de David para su hijo Salomón, que es aplicable para nuestra vida, para el caso particular de cada uno de nosotros. Pero en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículos 12 al 14, el mismo Salomón, al final del libro, dice, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y en el versículo 13, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Me parece interesante ver cómo refleja prácticamente las mismas palabras, el mismo mensaje que su padre le dio al final de sus días. Es el mismo que ahora el rey Salomón, en esta obra principal, también resume todo lo que fue su vida, su aprendizaje, su enseñanza, su ejecutoria, la resume en esto. En decir, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pero recordemos que el rey David le decía a su hijo en su momento que respetara la palabra y los mandamientos tal como se encontraban
desde Moisés. Entonces, vamos a ir a Deuteronomio 10, del 12 al 13, para conocer qué es lo que Dios exige. Dice allí: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Mire que aquí también parte de esa promesa que le hizo Dios de manera directa a David, también surge allí una promesa para nosotros. Dios nos promete prosperidad, pero ¿cuándo estará esa prosperidad? Él proveerá esa prosperidad para nosotros, cuando guardemos sus mandamientos y sus estatutos, cuando temamos a Jehová nuestro Dios, cuando andemos en sus caminos, cuando lo amemos y le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Este mismo mensaje, esta misma instrucción, nos la dio nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento encontramos, tanto en el libro de Marcos como en el libro de Mateo, una instrucción similar. En Marcos 12, 28 al 30, hablando del gran mandamiento, dice lo siguiente: un escriba le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí está el mandamiento: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esta porción tiene concordancia con Mateo 22:37, pero lo voy a leer desde el 34. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esta enseñanza de Jesús no estaba abrogando la ley, simplemente estaba trayéndola nuevamente a nuestra mente y a nuestro corazón, dándole nuevamente una presentación necesaria, porque tras de ella hay unas promesas de Dios para nuestra vida. Aquí lo importante era realmente reconocer cuál era el mandamiento mayor y principal. Vamos a ir, por favor, al libro de Proverbios. Allí nos habla en el capítulo número 2 de los beneficios de seguir la sabiduría. Y por favor, analicemos cómo encontramos concordancia y coherencia con los versículos que acabamos de leer y que se convierten en el centro de la enseñanza del día de hoy. Dice allí: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios. Es que cuando nos dice tener temor de Dios, no es atemorizarnos como esperando que no nos suceda un mal, sino el tener temor de Dios es precisamente buscar la inteligencia, buscar la sabiduría, escudriñarla como tesoro, y hallarás conocimiento de Dios. Entonces el temor de Dios nos lleva a tener conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, el escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad en todo camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará
preservará la inteligencia para librarte del mal camino. De los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Esta porción de la Biblia me parece que tiene de igual manera concordancia con la historia principal que leímos en el día de hoy, porque esos pensamientos perversos, esos pactos oscuros que se hicieron para relevar al rey David, para tomarse el trono del rey, se ve que lo ejecutan personas que precisamente son ajenas al conocimiento de la palabra del Señor, a obedecer sus mandamientos y sus preceptos. Entonces, en el día de hoy tenemos de la lectura de los versículos que estudiamos, que la asignación de quien sucedería a David la hizo directamente Dios en Salomón, porque a pesar de su juventud, tenía en él prevista una misión, una asignación especial frente a la edificación del templo, pero también frente a la dirección del pueblo, para que fuera el rey de Israel y de Judá. Sin importar las circunstancias, la palabra de Dios se cumplirá. Es claro que los hombres pueden tener sus propios intereses, incluso en contravía de los planes de nuestro Padre. Pero es un gran error, porque nuestra posición debe ser la de obediencia, alinearnos y someternos a la voluntad de Dios nuestro Padre. Hay una enseñanza también que resaltar, que así como Betsabé acudió ante el rey, o como igualmente lo hizo el profeta Natán, no debemos confrontar a nuestros adversarios, sino que debemos acudir a nuestro Padre, porque en Él está poner las cosas en orden y para que se respete su voluntad. Es Él el llamado a poner las cosas en orden, en su momento, en su tiempo y con su voluntad. Puedo decir que el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaya, hijo de Joiada, recibieron las instrucciones del rey y de inmediato las ejecutaron con inmediatez y diligencia, ejecutando a cabalidad cada detalle. Diría yo entonces que debemos actuar que asimismo debemos actuar frente a las instrucciones que recibimos de nuestro Padre. No es sensato actuar con nuestro parecer o hacer las cosas a nuestra manera. Debemos cumplir con diligencia sus instrucciones. En esto se resume acatar sus mandamientos y estatutos, y para ello entonces debemos conocer cuál es su palabra. Dice, Dios usa a los hombres de cualquier condición para el cumplimiento de su plan. Muy seguramente había alguien con el plan de gobernar, pero ese no era el que el Señor había elegido. Y claramente con sus actos demostró que no era digno de esa posición. Tal vez muchas personas, por intereses personales, se unieron a quien no le correspondía, buscando muy seguramente una conveniencia política, económica, una posición que prevalecer, que cuidar. Pero, pero en los planes del Señor, Él no mira lo que los hombres miran. Y claramente el corazón de Salomón le agradaba al Señor y por eso dispuso de él para ser quien tomara la posesión y ocupara el trono. Somos los directos beneficiarios de un legado, entonces, de una promesa de Dios que se cumple a diario en la vida de cada uno de nosotros, pero que también podría cumplirse en la vida de nuestros hijos y de nuestras familias en la medida en que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y por qué no decirlo o resaltarlo, que también enseñemos a nuestros hijos para que esa promesa se cumpla en ellos y en sus hijos,
que deben amar a Dios todos los días, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Conocer sus estatutos y sus mandamientos, sus preceptos y sus ordenanzas y ponerlas por práctica. Es interesante ver cómo estos versículos de la Biblia, que nos hablan de una historia de hace más de 3000 años o alrededor de 3000 años, cobran vigencia. Son temas que a diario vemos en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestro país. Y muy seguramente también habrán situaciones domésticas que reflejan situaciones como las que aquí se narran. Entonces, me pregunto yo si los conflictos que hay al interior de las familias son necesarios, si realmente debemos más bien escudriñar y conocer la palabra de Dios y acudir a Él, para que sea Él el que ponga en orden las cosas. Que quien toma ventaja, mm, muy seguramente lo hace por fuera de los mandamientos de nuestro Señor, pero no prevalecerá. Por favor, vamos a nuestra oración del día de hoy. Dios Todopoderoso, Padre de la gloria y Señor de nuestra vida, tú eres soberano, nuestro hacedor y nuestro dueño. Nos regocijamos hoy en tu presencia y damos gloria a ti porque incluso hasta el día de hoy podemos decir que tu misericordia se renueva cada mañana. En este día damos infinitas gracias porque nos has permitido conocer a un varón agradable para ti, conocer al rey David, tan imperfecto como nosotros, con nuestras mismas frustraciones, derrotas y debilidades, con los mismos conflictos personales y familiares, pero también vemos en él a un verdadero guerrero de la fe, que siempre buscó agradarte y para ello se esforzó en conocer tu palabra y ponerla por obra. Muchas veces cayó, muchas veces pecó, pero tal vez la principal enseñanza que podemos extraer de él es que a pesar de estar sucio, enlodado por el pecado, siempre buscó tu presencia. Incluso anheló tu corrección y tu disciplina. No nos gusta a veces, Señor, saber que nuestros actos tienen consecuencias o no queremos asumir las consecuencias. Pero Padre, cualquier cosa que venga de ti, incluso la corrección, nos agrada, Padre. Hoy también te damos gracias porque hemos aprendido lo vano y pasajero que pueden ser nuestros intereses personales, alejados de los tuyos. Intereses que se desvanecen y se dispersan sin ningún impacto en nuestras generaciones. Y que conocerte implica un permanente compromiso de sabiduría y de obediencia a tu palabra, de alinearnos, Señor, a los propósitos que has diseñado para nuestra vida. Has depositado sabiduría en muchas personas, dones especiales, pero valdría la pena saber o reflexionar si los estamos usando con sabiduría, si los estamos usando para servirte mejor. Quiero hacer una reflexión, Padre. En este momento de nuestro país, te necesitamos más que nunca. No está en nuestras manos acudir a la contienda, a la confrontación, a la rencilla, a la discriminación o señalar a quien piensa diferente. Solamente ayúdanos a tener un corazón humilde para ti, enseñable y dócil, preparado como esa tierra labrada para recibir la buena semilla, para buscar conocer tu palabra, para tenerla grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y para ponerla por obra. Tus planes para nuestra nación solo tú los conoces, Señor. Tenemos la certeza que todo lo que ocurra, tú lo conoces y tienes control de ello. Y que no podemos inquietarnos por los movimientos sociales o las situaciones políticas
o todo aquello que suele robar nuestra atención. Simplemente, Padre, con humildad debemos estar atentos a escucharte y a tomar decisiones acordes con tu voluntad. Todo se resume en servirte, en ser mejor cada día para servirte mejor. Padre, el futuro puede ser un factor de incertidumbre y el pasado nos puede distraer de lo que realmente somos y de la proyección que tenemos en Cristo Jesús. Por eso te pido que me permitas disfrutar de cada momento, de cada lugar, de cada situación con acción de gracias. Porque todo obra para bien a quienes te amamos. Y las situaciones de prueba, los momentos de necesidad, las dificultades, las carencias, todo opositor, también nos ayudan a reconocer que solo por ti podemos superarlas a todas ellas. Padre, tus planes son perfectos y no está en nosotros conocer al detalle tus designios, pero sí estar atento a tu instrucción para actuar con prontitud y certeza, con diligencia, para agradarte y ponerte a ti primero que todo. Esto nos obliga a dejar de lado nuestras pasiones humanas, que nos doblegan y nos derrotan, que nos esclavizan a una condición indigna. Gracias por hacernos conscientes de la necesidad de conocer tu palabra, de acatar tus decretos y mandamientos, tus leyes y ordenanzas, hacer conforme al propósito que diseñaste para nuestra vida. Ayúdanos, Padre Todopoderoso, a reconocer la presencia del Espíritu Santo y a cultivar una relación estrecha y permanente, a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Hoy podemos recordar esa promesa para tu pueblo desde el Antiguo Testamento, que es vigente el día de hoy, que tú proveerás nuestra prosperidad y que solo basta cumplir lo que nos pides, andar en tus caminos, amarte y servirte con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y que guardemos tus mandamientos y tus estatutos. Te pido, Padre poderoso, por todas las intenciones de intercesión, por las necesidades de las personas, por su salud, que nos bendigas a tu pueblo con el amor de un padre para con sus hijos y que nos permitas reconocer que tú eres nuestro Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno,